Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la clase de la unidad número 3 del régimen común de la comisión 5. Hoy vamos a terminar el trabajo práctico de la unidad número 2, que nos había faltado la clase pasada, y después vamos a hacer el trabajo práctico número 3A, que es de el federalismo. Voy a compartir pantalla con el PowerPoint que les había presentado la clase pasada sobre la unidad 2 y después vamos a pasar a lo que nos quedaba de la 3. Esperen un ratito que esto demora a veces. Habíamos quedado, si mal no recuerdo, acá. Vamos a ver. Por favor, cuando vean el Power, me avisan. Ahí se ve, profe. Ahí se ve. Bueno, hasta acá sí ya habíamos llegado, ¿verdad? Habíamos visto la estructura de la Constitución Nacional, que encontrábamos un preámbulo que hoy desarrolló extensamente el profesor Varas en la clase de teoría, en qué consiste y cuál es su función o que nos sirve de guía, de interpretación sobre las cláusulas constitucionales. También remarcó que no puede basarse la ampliación de un poder en el preámbulo, sino que simplemente es la exposición, en realidad, de los motivos que llevaron al constituyente a dictar la Constitución y de los objetivos que esa Constitución perseguía. Después encontramos una parte dogmática, que habíamos visto, encontramos las declaraciones, los derechos y garantías, y por último la parte orgánica, donde vamos a poder consultar todo lo referente a cómo se encuentra organizado el poder, y también el poder provincial, ¿sí? Eso ya lo habíamos visto. Vamos entonces con el punto que sigue, que habíamos quedado en las normas operativas y programáticas. ¿Alguien recuerda qué son las normas operativas y qué son las normas programáticas? Igualmente en el PowerPoint se los estoy presentando porque si lo amplío, me dicen ustedes que no lo ven. ¿Pero alguien puede escribir con sus palabras qué es una norma operativa o qué es una norma programática? ¿Tienen una idea, alguna aproximación? Habíamos visto que en nuestra Constitución Nacional podemos encontrar derechos y garantías, habíamos leído la clase pasada algunos artículos que contemplaban derechos y también habíamos visto en qué etapa o reforma constitucional fueron incorporados, ¿sí? Habíamos leído, por ejemplo, el artículo 14, creo que también el artículo 16, el artículo 17, pero tenemos que saber que no todas las normas de la Constitución, que no tiene que ser reglamentada por el Congreso, que esa norma constitucional es autosuficiente. Un ejemplo de una norma operativa la podemos encontrar en la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Y por qué yo, si estoy hablando de Constitución, me remito a la Convención Americana? ¿Alguien sabe por qué? ¿Qué habíamos visto en la clase pasada con respecto a la supremacía constitucional, a la pirámide? ¿Recuerdan? Que los tratados de derechos humanos están al mismo nivel que la Constitución Nacional. Perfecto, María. ¿Te acordás en qué artículo estaba contemplado y cuándo se incorporó a nuestra Constitución esa previsión? En el 75 puede ser. Inciso Ajá, pero 22. 22, muy bien. ¿Y te acordás en qué año se había incorporado? En el 91 puede ser, profe, o nada. ¿Hubo reforma constitucional en el El 91? 94. Perfecto, en 1994, Eileen, sí. Muy bien, Marilén. En la última reforma de nuestra Constitución. Bueno, entonces, el Pacto de San José de Costa Rica establece en el artículo 14.1 que toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio o a través de medios de difusión
legalmente reglamentadas que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. A raíz del caso Enguerdian contra Sofovich, la Corte determinó que esta era una norma operativa y en base a eso se le reconoció el derecho a esta persona de réplica, ¿sí? Pero no todas las normas que establece la Constitución son operativas. Vamos a encontrar que también hay normas programáticas. ¿Alguien sabe cuáles son las normas programáticas o qué diferencia tiene con respecto a las operativas? Que necesitan de otras normas que son posteriores para funcionar. Muy bien, Marilén. Y leyendo la Constitución, o vamos a leerla juntos, ¿sí? ¿Qué artículo, por ejemplo, te parece que establece un derecho que necesita ser reglamentado por el Poder Legislativo, por el Congreso? Vamos a ver el artículo 14 de la Constitución Nacional, ¿sí? ¿Alguien se anima a leerlo de nuevo? Es leerlo nomás. Profesora, disculpe, ¿Sí? yo Dale. acá tengo la Constitución. ¿Cómo, Alexis? Se cortó. ¿Alguien más que pueda leerlo? Yo tengo acá a mano la Constitución. Muy bien, todos tienen que tener a mano, ¿sí? Vamos primero con Michelle y después te pido a vos, Melina, ayuda para leer otro artículo. Te escuchamos. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto y de enseñar y aprender. Muy bien. Bueno, de todos estos derechos hay uno que quizás va a tener relación con sus carreras, con su profesión el día de mañana. Vamos al derecho a asociarse con fines útiles, ¿sí? ¿Alguien sabe qué es el derecho a asociarse con fines útiles o a qué refiere? No, profe. ¿No? Piensen, por ejemplo, a ver, ¿ustedes vieron campañas, por ejemplo, de asociaciones civiles que luchan por el respeto de la seguridad vial o similares? Cuando vemos las propagandas en la televisión sobre siniestros viales, por dónde tenemos que cruzar, los peatones, algo de eso. ¿Vieron alguna vez alguna publicidad? Sí. Bueno, eso es una asociación civil, sí, son asociaciones civiles. Entonces, este derecho de asociarse con fines útiles es el que permite, por ejemplo, que se pueda crear una asociación civil buscando o persiguiendo un fin de interés general. Ahora bien, esa asociación, para poder conformarse, tiene determinados requisitos que cumplir que están establecidos en una ley. Entonces, por ejemplo, ustedes van a tener que ver que todas aquellas personas que libremente elijan asociarse van a tener que cumplir con esta serie de requisitos, presentar documentación ante un organismo, autoridad de aplicación, etc. Entonces, esta, por ejemplo, sería una norma programática, porque necesariamente requiere de una norma dictada por el Poder Legislativo que reglamente cómo se va a ejercer este derecho. Ah, Julieta dice que se corta. No sé, yo no me di cuenta. Avísenme ustedes si se corta y en Sí, su se caso si tengo que repetir algo. Es como que se Un baja poco, el ay. volumen. Bueno, esperen, voy a probar sacarme los... ¿Ahí se me escucha bien? Sí. Sí, profesora, se le escucha bien ahí. Bueno, cualquier cosa me avisan, ¿eh? Voy a gritar un poco, por las dudas. Bueno, entonces estas son las normas operativas programáticas y su diferencia. Después vamos al
punto que sigue, que, bueno, como me dicen que se les corta cuando presento, lamentablemente tengo que... Esperen, voy a hacer lo siguiente. A ver, vamos a probar. Yo no sé si es mi compu. Ténganme un toque de paciencia porque esto está un poco lento. Todo esto ya lo vimos en la clase pasada. Vimos todo esto. Acá estamos más cerca. Ahí está. ¿Ven el cuadro? Puede ser que haya quedado picado. Sí, a nivel de la pirámide invertida. ¿Se ve la pirámide invertida? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, no, esa era la idea. Porque la vamos a ir completando juntos entonces. Esta pirámide refiere a la supremacía, ¿sí? Que está establecida en nuestra Constitución Nacional. ¿En Profe, qué artículo? disculpe. Sí, ¿En dónde está ese power? en mi computadora. Ustedes lo quieren, después se los doy. Este es el que No, hice yo yo pensé nomás. pensé que ese era el trabajo práctico que teníamos que completar. Y como no estaba Claro. encontrando justamente, me asusté. Sí, pero es el trabajo práctico, ¿eh? ¿Vos viste la guía? Yo tengo impresa toda la guía, por eso. Y tiene esta parte. Está al revés nomás. No, Es el mismo igual. bueno, Está al revés. Es al revés, pero es la misma, es la respuesta R, ¿sí? ¿Ahora lo ubicaron? ¿Lo encontraron o no? La pregunta R. Sí, profe, está igual, nada más que está invertida, ¿no? Exactamente, o sea, el orden la vamos a tener que completar igual, ¿sí? Nada más que la base, porque en realidad, bueno, ya lo habrán visto en la parte de teoría y también está así en el PowerPoint de la unidad correspondiente, es la pirámide invertida de Kelsen, ¿sí? La parte más importante de la pirámide y la base está arriba porque ahí es donde vamos a encontrar las normas que tienen supremacía constitucional. Ahora bien, ¿ustedes se acuerdan cuando hablamos la clase pasada de supremacía constitucional, qué artículo leímos? ¿Dónde está consagrada nuestra Constitución? Artículo 31. Muy bien, ¿qué decía el 31? ¿Alguien lo puede leer? Ahí lo leo. Esta Constitución, las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación, y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella. No obstante, cualquier disposición en contrario que contenga las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del pacto del 11 de noviembre de 1859. Muy bien. Entonces, en esta base de la pirámide, ¿qué normas irían? ¿Cuáles son las normas supremas en nuestro país? Hoy ya lo dijeron, Marilén lo dijo. La Constitución y los tratados. ¿Y qué tratados? De derecho. La de derecho. Internacionales. Muy bien, eso es algo que tienen que tener muy en cuenta, no confundirse con los demás instrumentos o los demás tratados. Entonces, si en nuestra pirámide, nuestra base está constituida por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, lo que quiere decir que toda la legislación, tanto federal, o sea, que dicta el Congreso de la Nación, como las normas de las provincias, las constituciones provinciales y las leyes que dictan las provincias, por ende también los municipios y todo el ordenamiento jurídico va a tener que ajustarse a esta Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos. Ahora bien, ¿qué sigue por debajo de la Constitución y los tratados de derechos humanos en orden de prelación o de jerarquía? ¿Qué vamos a encontrar? Que también lo dijeron recién.
Los tratados internacionales. Exactamente. Después siguen los demás tratados internacionales, ¿está? Y por debajo de la Constitución, los tratados de derechos humanos y los demás tratados internacionales, ¿qué vamos a encontrar? Leyes dictadas por el Congreso. Muy bien, las leyes dictadas por el Congreso y los decretos de necesidad de urgencia, que los vamos a ver en la unidad correspondiente, que los dicta el Poder Ejecutivo y en qué supuestos puede hacerlo. Los habrán visto mucho el año pasado con las restricciones por la pandemia, ¿sí? En las que incluso hubo una crítica a estos decretos de necesidad de urgencia porque recuerdan la cantidad de restricciones que se establecieron en aras de proteger la salud, pero que algunas personas, autores o incluso la jurisprudencia en algunos casos entendió que se había excedido en sus funciones del presidente, pero no se preocupen que lo vamos a ver bien cuando veamos la unidad correspondiente. Y ahora abajo de estas leyes del Congreso y los decretos, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué se les ocurre? Y en el Power dice la sentencia. Ah, no, antes hay algo. Constitución ¿Qué y hará? provincial. Los demás decretos y reglamentos, ¿sí? Ustedes tienen que tener en cuenta que, como les dije, este es el orden de adecuación de las normas, ¿sí? Nosotros, como vamos a ver en esta unidad, integramos un Estado federal. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a encontrar normas que dicta el Congreso de la Nación y también vamos a encontrar otro tipo de normas que dictan también las legislaturas locales, ¿sí? En el orden de operación de las normas, todo el ordenamiento jurídico tiene que adecuarse, como les dije, en primer lugar a los tratados y a la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos. Después, esos demás tratados internacionales se tienen que adecuar a la Constitución y a los tratados, y así sucesivamente, ¿sí? Las leyes del Congreso no podrían nunca contravenir un tratado internacional o una Constitución, y por debajo de las leyes del Congreso y los DNU vamos a encontrar los demás decretos que dicta el presidente y también los reglamentos. Y último, lo que ustedes dijeron, que son las sentencias. ¿Alguien sabe quién dicta una sentencia? ¿Qué poder de la nación? Sobre eso versa el trabajo práctico de la unidad 3. ¿Al Poder Judicial? Muy bien, o sea, no podría haber una sentencia del Poder Judicial que contradiga lo que dice la Constitución Nacional, un tratado de derechos humanos, demás tratados internacionales, etc. Bueno, esto era lo que nos había quedado pendiente porque, esperen que dejo de presentar, el caso de Marbury versus Madison, que también estaba en el TP de la unidad 2, ¿se acuerdan que vimos el video? Si alguien no lo pudo ver, fíjese porque el enlace está en el Power, así que lo puede ver. Y, ¿qué más? Ah, había otro punto en el trabajo práctico de la 2 que refería a qué se persigue a través del control de constitucionalidad. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era el control de constitucionalidad? ¿Alguien se acuerda que era el control de constitucionalidad y quién lo ejerce en nuestro país? Para que las normas y reglas no contradigan a la Constitución Nacional. Se me cortó un poquito, Ailín. ¿Podrías repetir la primera parte? Para que los decretos y reglas no contradigan a la Constitución Nacional. Sí, es un control de constitucionalidad, en realidad, lo efectúa ¿qué poder? No es el que dijeron en la mensajería. Hay otro poder que efectúa el control de constitucionalidad. Es el Poder Judicial. Muy bien, Melina, es el Poder Judicial. Acuérdense que en nuestro sistema, y por la división de poderes, vamos a encontrar tres poderes, ¿sí? El Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Preponderantemente, y vamos a ver después en otra unidad también porque digo preponderantemente, el Poder Legislativo es el que dicta las normas, o sea, realiza actividad legislativa,
El poder ejecutivo es el que administra o realiza la actividad administrativa del país, y el poder judicial es el que administra la justicia, ¿sí? Tiene a su cargo la decisión de controversias judiciales que le sean planteadas en un caso concreto. Una de las funciones que en base a eso tiene el Poder Judicial es efectuar lo que se denomina el control de constitucionalidad. ¿Qué es el control de constitucionalidad? Pues bien, es en un caso concreto, es decir, en un juicio, en un proceso judicial, examinar si existe una ley que contravenga o no a la Constitución. Y en el caso de que esa ley contravenga a la Constitución y no exista ninguna interpretación que permita adecuarla a sus términos, puede dictaminar su inconstitucionalidad, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que saber ¿qué persigue el control de constitucionalidad? Esto, que todas las normas, reglamentos, actos, etcétera, se adecúen a la Constitución. En realidad ustedes también pueden leer que este control de constitucionalidad también se denomina control de convencionalidad, porque en realidad lo que el Poder Judicial tiene que hacer es no solo verificar que no contraría la Constitución, sino también a las convenciones. Las convenciones son estos tratados de derechos humanos que en la pirámide se sitúan en igual jerarquía que la Constitución. Y después fíjense que la pregunta dice, ¿qué sistemas existen? Y yo algo ya les había adelantado también en la clase pasada. ¿Se acuerdan cómo puede ser este control de constitucionalidad? En nuestro país dijimos que es judicial, pero ¿cómo podría ser también? ¿Se acuerdan lo que hablamos al final de la otra clase o ya estaban demasiado cansados? Exacto. En algunos estados es político, en nuestro país es judicial. ¿Y alguien dijo difuso recién? Jurisdiccional. Jurisdiccional sí es el nuestro. ¿Pero alguien dijo difuso o yo escuché mal? Sí, dijeron. Bueno, ¿y por qué será que alguien dijo difuso? ¿Qué se les ocurre? ¿O qué vimos? Porque algo de esto les comenté. ¿Se acuerdan que les expliqué que puede ser que en una organización del Poder Judicial haya un solo tribunal, que es el que tiene a su cargo el control de constitucionalidad, en cuyo caso el control de constitucionalidad va a ser concentrado porque hay un solo tribunal que es el que decide si una norma es inconstitucional o no? Y a diferencia de lo que sucede en nuestro país el control de constitucionalidad es judicial, porque lo realiza el Poder Judicial, pero además es difuso, que quiere decir que no hay un solo tribunal que tenga a su cargo controlar la constitucionalidad de las normas en un caso concreto, sino que ello compete a todos los jueces y juezas, tanto federales como provinciales. O sea que nosotros tenemos que saber, resumiendo, que en nuestro país el control de constitucionalidad es judicial y es difuso. ¿Quedó claro por qué? ¿Podría repetir, profe? ¿Sí? ¿Por qué era difuso? Sí, Enzo. Sí, es difuso por lo siguiente, porque ustedes van a encontrar que en otros estados hay un solo tribunal que es el encargado de controlar la constitucionalidad de las normas, o es el que se puede expedir sobre la inconstitucionalidad. Son los que se denominan los tribunales constitucionales. En nuestro país, a diferencia de ello, cualquier juez o jueza puede, en un caso concreto, sea en un expediente, en un juicio, declarar la inconstitucionalidad de una ley. Es decir, que no está esa competencia o esa función asignada a un tribunal específico o especial, sino que todo el Poder Judicial es el encargado de controlar la constitucionalidad de las normas en los casos concretos. ¿A qué me refiero con casos concretos? Tiene que ser en un expediente judicial, tiene que ser en una controversia, en un litigio planteado ante un juez. ¿Se entendió? Sí, profe, muchas gracias. No, por favor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre la 2?
¿No? Bueno, entonces vamos a pasar a la 3. Ya me dijeron que no leyeron algunos o algunas. Es bastante largo. No sé si prefieren que lo leamos en conjunto, esto lo dejo a votación, o si prefieren que les dé un tiempito para poder leer el caso. Como ustedes quieran. No sé qué les es más fácil para concentrarse. Juntos, dicen Vamos acá. A ver, juntos, ¿quién? profe. Sí, leamos Sí, todos profe, juntos. vamos a leer. No. Está bien. Bueno, pero la próxima léanme por favor los casos, porque si no perdemos mucho tiempo acá. Bueno, sí, veo que van, bueno, desde algún punto de vista está bueno, ¿no? Ya forman un equipo, me gusta eso. Bueno, vamos a leerlo. A ver si yo lo puedo presentar. A ver, mientras lo van buscando ustedes, el que no lo tenga, es el trabajo práctico 3A del Sistema Federal. Esperen que yo se los quiero presentar también, pero evidentemente es mi compu que ya está tan cargada. Vamos a intentarlo. Vamos a ver. A ver, acá va. Me avisan ustedes, porfa, cuando lo ven. Sí, profesora, ahí Ahí se lo ve. ven, ¿verdad? Sí, profe. Por esta vez se los voy a leer yo, pero ustedes sigan con la lectura. Consignas, para que ustedes tengan en cuenta que tienen que ir prestando atención a qué. Dice, a continuación se transcriben partes de un fallo. Cuando habla de fallo, refiere a una sentencia. Y si es una sentencia, dijimos que emana del Poder Judicial. En este caso es de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el cual se analizan distintos aspectos de nuestra forma de Estado federal. Lea detenidamente el fallo de la CSJN, que significa Corte Suprema de Justicia de la Nación, y complete las consignas expuestas a continuación. En este caso, ¿cuál es la Profe, pretensión que se persigue? La pretensión es el objeto y los fundamentos. Sí, Se le está cortando un poquito. míralo. Yo no sé si es a mí nomás o es... sí, No, para todos, nomás parece que se está acordando. A mí también se me estaba cortando un poco. Ay, otra vez, ¿no me escucharon? Esperen, a ver, voy a ver si puedo cambiar la conexión de Sí, red profe, porque... se le escuchó, pero se le escuchó un poco entrecortado. Eso nada más. Bueno, esperen a ver porque capaz que... Esperen a ver con qué wifi estoy conectado, a ver si puedo ir por el otro, a lo mejor tiene más alcance.
¿Ahí se escucha? Ahora Sí, sí. profe, ahí sale, ahí Ahora sí, sale. ahora sí, ahora sí, profe. Intenté conectarme a otra red, pero evidentemente salí un ratito, ¿no? Sí, Porque me se parecía desconectó un todo rato. congelado. ¿Se portaron bien mientras? Ya leyeron todo el caso, me imagino, ahora ya están así. Bueno, ¿saben qué? No voy a poder allá porque evidentemente no está funcionando bien esto y no quiero que salga de nuevo. Necesito nomás que me digan si todos tienen el trabajo práctico. Yo se los voy a leer igual, pero no voy a compartir la pantalla, ¿está? Porque evidentemente esto no está funcionando. Profe, ¿y si ¿Lo tienen? comparte Sí. otro en la pantalla? Y si ustedes quieren, lo que pasa es que el tema del administrador es el tema, esperen, voy a pruebo. En todo caso, como evidentemente mi conexión no anda bien, van a tener que leer Profe, ustedes. nos está dejando compartir, al menos a mí me da la opción. En otras clases sí no Ay, me bueno, daba. bueno, ¿vos podés hacerlo, porfa? Dale, dale. Bueno, ahí la esperamos, que es genial Yelem. Temas de la virtualidad, ¿no? ¿Qué va a hacer? Ay, veo que estaban queriendo poner música. Esperan que me vaya, ¿no? Para la parte divertida. No vale eso. Bueno, ahora sí se ve perfecto. Igual yo voy a leer, ¿sí? Si se corta, me paran y sigue otro, pero no debería tener más problemas porque entré con otra red. Vamos a ver si funciona esto. Bueno, como les decía, tenemos que individualizar las partes, las pretensiones y los fundamentos de las partes. Los fundamentos son los argumentos. Los fundamentos son para asimilarlo a todo eso que ustedes van y le dicen al profe cuando quieren que les levante la nota, así los argumentos que ustedes dan. Bueno, en un proceso judicial pasa lo mismo. Cada uno tiene su postura, el que inicia una demanda tiene una pretensión, es algo que persigue con la interposición de esa acción, y vamos a ver que la persona que es demandada opone defensas, para que ustedes se den una idea que no tiene nada que ver con el derecho público, pero que quizás les puede resultar más familiar para que en el contexto de un proceso judicial. Si yo voy en motocicleta y tengo un accidente de tránsito con un auto y quiero que me cubra determinados riesgos, si no llego a un acuerdo con la aseguradora, yo voy a promover un juicio, un proceso judicial. Mi pretensión, ¿cuál va a ser? Que me reconozca una indemnización por los daños que haya sufrido mi motovehículo o yo misma en mi persona, y yo voy a ser la parte actora. El que promueve un juicio o la que promueve un juicio es la parte, se denomina actora. En tanto que la aseguradora o la persona que manejaba el otro vehículo con el que yo choqué va a ser la parte demandada. ¿Sí? Ahí ya podemos identificar las dos partes en un proceso judicial. Como les dije, mi pretensión va a ser el objeto de mi demanda y los fundamentos serán todo lo que cada uno pueda alegar para crear la convicción en el juez o la jueza y los medios de que tiene razón. ¿Sí? Entonces mi fundamento podría ser que yo venía por mano derecha, que venía a poca velocidad, que respeté el semáforo, y los fundamentos seguramente de la otra parte serán todos los contrarios, que yo venía a exceso de velocidad, que venía por una parte de la vía que no estaba autorizada, etc. ¿Se entendió un poquito? Sí, profesora, se entendió. Bien. Esto no tiene nada que ver con nosotros porque yo les hablé de un accidente de tránsito que es derecho privado, y acuérdense que nosotros estamos en la materia de derecho público, pero es más o menos para que ustedes puedan ubicarse en quiénes son las partes que llevan un proceso judicial. Bueno, después vamos a tener que identificar en este caso las normas constitucionales que se analizan en el caso, y por último vamos a tener que ver cuál es la solución que da la Corte, que es el tribunal, y cuáles son sus principales fundamentos. En realidad, cuando hablamos del tribunal ya no hablamos de argumentos tanto, sino de fundamentos que da el tribunal para inclinarse por una solución o por otra. Bueno, ahora sí, vamos con la lectura. Bajamos acá. Texto. Estado Mayor General del Ejército. C. Mendoza, esa C quiere decir contra Mendoza, provincia de. S quiere decir sobre acción declarativa de inconstitucionalidad. El actor
Vamos a tener que identificarlo, al demandado y la pretensión. La sentencia de la Corte decía lo siguiente, que a FOGAS 4649 se presenta al Estado Nacional, Estado Mayor General del Ejército, e inicia demanda contra la provincia de Mendoza a fin de que se declare la inconstitucionalidad de las leyes locales 6.200 y 7.422, por medio de las que se estableció el carácter de área natural y sujeta a expropiación a la Laguna del Diamante, en los límites fijados en dichas disposiciones legales, dentro de los cuales se encuentra un inmueble a nombre del Ejército Argentino. Impugna esas normas locales por cuanto su aplicación afecta la titularidad del referido inmueble. Expone que el predio en cuestión es utilizado por unidades del sur del Ejército Argentino y que allí se realizan actividades de instrucción de fracciones de nivel unidad inferiores, despliegues y ejercicios de puestos de comando, fracciones logísticas, argumentando que la expropiación dispuesta y las restricciones dominiales que allí se establecen y las consiguientes perturbaciones que ocasionaría la aplicación de esas normas provinciales en las actividades y fines de un establecimiento evidencian la incompatibilidad de aquellas con la finalidad de utilidad nacional prevista en su Constitución, por lo que su aplicación traería aparejada la violación de los artículos 31, 75, 27 y 30, 121 y 126 de la Constitución Nacional. A FOGAS 92-94, la provincia de Mendoza contesta la demanda. Señala que las referidas normas propenden al mantenimiento de un modelo de vida característico de un oasis productivo de la provincia de Mendoza, en el que, de un modo imprescindible, se han desarrollado actividades turísticas, agrícolas, agroindustriales, ganaderas y de servicios, conjuntamente con las relativas a los fines y objetivos del Ejército Argentino como institución de relevancia histórica y constitucional. Artículos 75, inciso 1 y 27, 99, incisos 2 y 14 de la Constitución Nacional. Fundamentos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Que corresponde reseñar el marco normativo en el que se desenvuelve el conflicto. El artículo 41 de la Constitución Nacional establece que es deber de las autoridades proveer la protección de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y las actividades productivas, la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la información y educación ambientales. El artículo 124 dispone que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Y el artículo 121, que las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno Federal. Asimismo, el artículo 41 establece que corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección del ambiente y a las provincias las necesidades para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Que conforme a las pretensiones de las partes y a las normas transcriptas, en estas actuaciones corresponde dilucidar si la provincia de Mendoza es autoridad competente para proteger el medio ambiente en el área donde se encuentra el Yachua, establecimiento de utilidad nacional que es propiedad del Ejército Argentino. En efecto, en el caso, lo que está en tela de juicio es la interacción de las potestades federales y las competencias locales, competencias concurrentes, resalten eso por favor, y si existe manifiesta afectación o interferencia concreta al fin público concebido a un establecimiento de utilidad nacional. Que conforme los rasgos distintivos con los que la Constitución Nacional ha revestido la configuración político-institucional de naturaleza federal, la regla y no la excepción consiste en la existencia de jurisdicciones compartidas entre la nación y las provincias. Resalten eso también, por favor. Debiendo en consecuencia ser interpretadas las normas de aquella de desenvuelven armoniosamente, susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en desmedro de las facultades provinciales y viceversa, procurando que actúen para ayudarse y no para destruirse. El ejercicio de las competencias concurrentes que la Constitución Nacional consagra en los artículos 41, 43, inciso 17, 18, 19 y 30
y 125, entre otros, no implica enervar los ámbitos de actuación de ninguna órbita del gobierno, sino que importa la interrelación, cooperación y funcionalidad en una materia común de incumbencia compartida. Resalten eso. Como es el caso de la protección del medio ambiente en un área en donde se encuentra una parte de un establecimiento de utilidad nacional, Estancia El Yaucho. Que corresponde recordar que las provincias delegaron a la Nación la competencia para dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección ambiental, artículos 40 y 121 de la Constitución Nacional, y aquellas conservaron la potestad de dictar las normas necesarias para complementarlas. En esa línea, la Ley Nacional 25.675, Ley General del Ambiente, estableció los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. Que la provincia de Mendoza, de conformidad con el poder que no delegó a la Nación y en razón de ser la titular del dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio, artículo 124 de la Constitución Nacional, declaró área natural protegida, leyes 6.200 y 7.422, a la zona de la Laguna del Diamante. Estas leyes ambientales provinciales complementan a la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos, artículo 41 de la Constitución Nacional, entendiéndose que completar supone agregar alguna exigencia no contenida en la legislación complementada. Que las áreas especialmente protegidas constituyen ecosistemas, incluyendo cuencas hidrográficas como recursos hídricos, artículo 33 de la Ley 6.045, representativos de ambientes diversos o de la naturaleza, macro bien del derecho ambiental y de sus microcomponentes, a saber, flora, fauna, paisaje, humedales, glaciares y material arqueológico paleontológico de los servicios ambientales y valores culturales asociados, que se deben conservar o preservar en estado inalterable en su condición actual, a largo plazo para beneficio y goce de las presentes y futuras generaciones, conforme el artículo 4 de la Ley 7.422. Dichas áreas especialmente protegidas constituyen además bienes del patrimonio natural y cultural de enorme riqueza por la gran variedad de destacados paisajes, de excepcional belleza y biodiversidad existentes, que los califican en especial en materia de educación ambiental y su promover, facilitar y realizar investigaciones científicas, y por el interés turístico que despiertan como bienes panorámicos o escénicos de valor recreativo. Artículo 5 de la Ley 6.045. Que el ejército argentino pretende aplicar en el inmueble de su propiedad, Estancia El Yaucha, únicamente la Ley 25.675 de presupuestos mínimos ambientales, es decir, el mínimo de tutela ambiental, y desconocer que la provincia conservó la potestad de dictar normas ambientales complementarias debido a que es la titular del dominio originario de los recursos naturales que se encuentran en su territorio. Que corresponde anticipar que no surge que las normas provinciales, la existencia de una violación o incompatibilidad que justifique la declaración de inconstitucionalidad, como pretende la actora, o la interferencia en el cumplimiento de los fines de utilidad pública. Desde este punto de vista, no se advierte que de las leyes provinciales surja una posible intromisión en la jurisdicción que limite irrazonablemente el uso del predio. Antes bien, se puede concluir que tienen como fin la interrelación, cooperación y funcionalidad en una materia común de incumbencia compartida como es la protección del medio ambiente. Esta Corte ha sostenido que el sistema federal importa asignación de competencias a las jurisdicciones federal y provincial. Eso no implica, por cierto, subordinación de los estados provinciales al gobierno federal, pero sí coordinación de esfuerzos y funciones dirigidos al bien común general. Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la procuradora, la señora procuradora fiscal, se resuelve rechazar la demanda. ¿Pudieron seguir la lectura? Hasta ahí más terminamos ya, Adelén. Si podés subir a la parte de las preguntas, te voy a agradecer. Ahí está. Bueno, yo me leí todo, así que ahora les toca hablar a ustedes. ¿Qué entendieron del caso? Que el Poder Judicial quería declarar inconstitucional la ley que ellos habían declarado
La ley 6.200 y la 7.422. ¿El Poder Judicial o quién en realidad? La Corte Suprema de El Poder Justicia. Judicial. La Corte La Corte Suprema es la que resuelve, pero ¿quién plantea la demanda? ¿Quién pretende eso? El ejército. ¿El Estado de la Nación? El Estado de la Nación. El Ejército de la Nación es el Estado de la Nación, ¿sí? Es el que lo pretende, muy bien. Entonces, el Ejército o el Estado Nacional, ¿qué parte sería? Conforme a los que yo les dije antes. el demandante. El demandante o parte actora, muy bien. ¿Y quién sería el demandado? ¿O la demandada? Perfecto, ahí ya pudimos identificar nuestras partes, muy bien. Ahora bien, algo ya adelantaron de la pretensión que se persigue. ¿Qué quería el Estado Nacional? Quería poner un... ¡Ay, no me sale! Quería ¿Cómo que declarar se derogue la ley? El Estado Nacional, ¿qué tenía que estar utilizando en la provincia de Mendoza? Un inmueble. Un inmueble. Un inmueble que en un área protegida de... Claro, tenía un inmueble de utilidad pública que coincidía con un área protegida de la provincia de Mendoza. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, perfecto. Bueno, por ahí no sé si me fui otra vez o no contestan nomás por esa pregunta. Profe, quedo con... ¿me puede repetir quién sería la parte demandada? Porque justo se le cortó. Sí. La provincia de Mendoza. Exactamente. La provincia de Mendoza, ¿por qué es la demandada? Porque la parte actora es el Estado Nacional, que es el que va ante la Corte Suprema y dice, hey, yo tengo acá un establecimiento de utilidad pública que lo ocupo para el ejército y resulta que la provincia de Mendoza dictó unas leyes que, según el Estado Nacional, contravenían la Constitución Nacional, ¿sí? Entonces, ¿contra quién demanda? Es contra quien dictó las leyes. ¿Y quién dictó las leyes? La provincia de Mendoza. Bueno, y entonces, ¿qué más perseguía el Estado Nacional? ¿Qué quería el Estado Nacional? ¿Qué les parece? ¿Qué dice la primera parte de la sentencia que yo leí? ¿O por Que qué? se conserve Declarar toda la... inconstitucional las leyes que dictó la provincia de Mendoza en protección del área natural. Muy bien, quería que se declare la inconstitucionalidad de estas leyes. Cuando dice locales se refiere a provinciales, ¿sí? 6.200 y 7.422. ¿Y por qué? Algo ya adelantaron, pero ¿por qué decía que era inconstitucional? ¿En qué se basaba? ¿Qué afectaba según el Estado Nacional? la conservación biológica. No, justamente, eso es lo que alega la provincia de Mendoza, en definitiva. Pero el Estado Nacional que decía que afectaba a qué. ¿La titularidad del inmueble? Muy bien, la titularidad del inmueble. El Estado lo que decía, yo ocupo este inmueble para hacer tareas del ejército y resulta que la provincia de Mendoza quiere, en base a la cita, a unas normas constitucionales, quiere restringirme mis actividades para proteger actividades turísticas, agrícolas, el medio ambiente, etc. Bueno, ¿y por qué les parece que se produce este caso? ¿Dentro de qué unidad lo estamos viendo? Si vamos a tratar de contextualizar que estamos hablando de la unidad número 3, que refiere al sistema federal, y que el sistema federal implica o la forma de Estado federal implica una relación entre el poder y el territorio. Cuando hablamos de federalismo, estamos hablando de descentralización del poder. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a encontrar varios órdenes de poder. Encontramos el orden nacional, pero también vamos a encontrar los órdenes de poder de las provincias. Como ustedes saben, las provincias tienen la potestad de dictar sus constituciones, de organizarse políticamente, de organizarse institucionalmente, de elegir sus autoridades. Vamos a ver en la unidad que viene que también
tienen potestad o han conservado poderes para fijar tributos, que esto es muy importante y lo vamos a ver cuando veamos el sistema financiero el martes que viene, y que existen determinadas normas de nuestra Constitución Nacional que nos ayudan a delinear esta división del poder, ¿sí? O esta descentralización del poder. También tenemos que tener en cuenta, como vieron en la teoría, que las relaciones de la estructura federal pueden ser de subordinación, en el caso de que las provincias se encuentran subordinadas al Estado o al Poder Nacional, de participación, que se podría, o está representado, mejor dicho, por la representación que tienen todas las provincias en el Senado de la Nación. También lo vamos a ver en una unidad específica del Poder Legislativo, cómo está integrado el Senado, que es con igual cantidad de representantes por todas las provincias, y también tienen relaciones de coordinación, que aquí es donde entra el trabajo práctico que estamos tratando, ¿sí? Hay determinadas materias donde la competencia no es exclusiva ni de las provincias ni de la nación, sino que se distribuye, es concurrente. Vamos a leer algunos artículos de la Constitución Nacional que nos van a ayudar a clarificar y a poder contestar la pregunta que viene, ¿sí? Constitución, el artículo, vamos con el 5 primero. Fíjense lo que dice el artículo 5. Cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Este artículo, por favor, agéndenlo y ténganlo muy en cuenta para la unidad número 3. Después nos vamos a saltar a la parte orgánica, vamos a ir al artículo 121. Profe, ¿qué Que ya nos artículo es habla, el que habíamos, sí, el que habías leído? el que leímos recién es el 5. Muchas gracias. Artículo 5. Pongo acá en la mensajería por si se corta. Ahora nos vamos a ir al artículo 121. Fíjense lo que dice. Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. Esto ya nos adelanta que, como les dije recién, hay facultades que son exclusivas de las provincias, ¿sí? Vamos al 122. Se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia, sin intervención del gobierno federal. Fíjense que justamente lo que cuestionaba el Estado Nacional era la constitucionalidad de dos leyes dictadas por los legisladores provinciales de Mendoza. Fíjense el artículo 123. Cada provincia dicta su propia constitución conforme a lo dispuesto por el artículo 5, asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Es decir, que las provincias también tienen que garantizar la autonomía de sus municipios. Y vamos a leer el 124, el último párrafo dice: corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Y por último, me voy para atrás y les voy a leer el artículo 41. Fíjense lo que dice. Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometerlas de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente, la obligación de recomponer. Y váyanse al tercer párrafo de este artículo 41. Corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. ¿Qué vemos con esto en realidad? Que dentro de nuestro sistema federal el poder se encuentra distribuido
entre la nación, las provincias, y después vamos a ver que a raíz del artículo 5 y el 123, si no me equivoco, que leí recién, 123, y los municipios, ¿sí? Los municipios son autónomos. Pero que dentro de todas estas funciones o facultades que tienen, hay algunas que son exclusivas del Estado federal, hay otras que son exclusivas de las provincias y hay algunas que son compartidas o concurrentes. ¿Qué quiere decir? Que tienen que ser desarrolladas tanto por la nación como por las provincias. Justamente la materia ambiental es una de ellas. Fíjense que el caso cita la Ley General del Ambiente. La Ley General del Ambiente fue sancionada por el Congreso de la Nación Federal y establece los presupuestos mínimos de protección ambiental. Pero al ser una facultad concurrente de la nación con las provincias también pueden dictar leyes que amplíen esta protección del medio ambiente. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta todo este panorama que vimos recién, ¿qué les parece a ustedes que, por qué esta solución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, acuérdense donde yo le pedí que remarquen algunas frasecitas y en qué artículo se funda la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en definitiva qué termina resolviendo? ¿Hay alguien que me pueda explicar eso o algunos de los puntos por lo menos? Vamos, anímense si acá estamos para sacarnos las dudas. ¿Qué les parece? Marilén, ¿vos querías hablar? Al final yo creo que, o sea, por lo que entendí, quedó todo a favor de la provincia de Mendoza. O sea, no, Muy bien. le rechazaron la demanda al ejército. Perfecto. ¿Y por qué, Marilén? ¿En qué se basó la Corte? Y en los artículos, ¿En cuáles? estuvo leyendo usted recién. Ajá. El 121 creo que era uno, el 124, 41 y la ley nacional puede ser 25.675. Claro, le dice que esos son los presupuestos mínimos, pero que nada obsta que las provincias dicten otras normas que amplíen esa protección ambiental, porque es una facultad como entre nación y provincias, la protección del medio ambiente. ¿Es exclusiva de nación? ¿Es exclusiva de las provincias? ¿O es concurrente entre nación y provincias? Concurrente. Concurrente. Entonces, ¿qué significa que sea concurrente? Que deben respetar ambos, la Y nación más la que provincia. respetar, ¿qué más tienen que hacer? ¿Solo respetar o qué tiene que hacer el Estado para proteger el medio ambiente? Cumplir, obviamente, Cumplir y ampliar esa protección. Entonces, en definitiva, ¿cuál es la solución de la Corte? Como dijeron, se rechazó la demanda. ¿Basado en qué? En todos estos artículos que estuvimos leyendo. ¿Y por qué? Porque es una facultad concurrente de las provincias. ¿Pero qué más dice la Corte? ¿O hay algún párrafo que ustedes hayan podido identificar que resuma lo que dijimos recién? Cuando yo le dije marquen, ¿marcaron? ¿Qué dice la Corte respecto al sistema federal? Profe, acá en la parte que dice que, bueno, dice que debe ser la cooperación y funcionalidad de una materia común de incumbencia compartida, como es el caso de la protección del medio ambiente, y hablas que debe ser en forma conjunta, digamos. Perfecto, habla de acciones de colaboración, sí, eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta cuando hablamos facultades concurrentes. A ver, como para que ustedes se grafiquen, a ver, estoy pensando qué otro ejemplo les puedo dar, o qué ejemplo ustedes mismos me pueden dar para identificar este tipo de facultades, o a qué lo pueden asemejar,
para ver si estamos entendiendo realmente, si me estoy explicando con respecto a cuándo hay una facultad que es exclusiva de la nación, cuándo hay una facultad exclusiva de las provincias o cuándo hay una concurrente. Fíjense, por ejemplo, en nuestra Constitución, si nos vamos al artículo 75, establece la facultad del Congreso de la Nación, ¿sí? Y fíjense, por ejemplo, esperen, ya les digo bien el inciso. Siempre vamos a estar trabajando con la Constitución, ¿sí? Así que tengan la mano, y mi recomendación es que traten de ir leyendo de a poco, familiarizándose con su texto, ¿sí? Para que no les resulte tan engorroso en las clases. Porque no es lo mismo, bueno, o sea, a mí una profesora me decía que hay que leer 3 veces para realmente aprender y comprender algo. Espero que la de la clase no sea la primera, así que ustedes traten de ir leyendo la Constitución, aunque sea algunos artículos por día, como para ir familiarizándose con su contenido, con su estructura, porque seguramente les va a resultar mucho más fácil así en la clase. Fíjense, por ejemplo, el artículo 75 de la Constitución dice que corresponde al Congreso de la Nación dictar los códigos civil, comercial, penal, de minería y del trabajo y la seguridad social. O sea, eso es una facultad exclusiva de la nación. Vamos a otra. Declarar el estado de sitio uno o varios puntos de la nación es facultad exclusiva de la nación. No podría una provincia nunca declarar el estado de sitio nacional. El inciso 31, disponer la intervención federal en una provincia o a una ciudad, o a la ciudad de Buenos Aires. Eso también es una facultad exclusiva de la nación y no podría nunca inmiscuirse en una provincia. Después, las de las provincias las encontramos básicamente, hay en otros artículos también, pero lo que leímos recién, por ejemplo, asegurar la autonomía municipal es una facultad de la provincia, ¿sí? Y por último, estas concurrentes que estamos viendo. Les reitero, cuando hablamos de facultades, estamos viendo cómo se distribuye ese poder, cómo se relaciona ese poder con el territorio, y lo que delimita es qué puede hacer cada uno de esos poderes o de esos órganos de gobierno, tanto el federal, el nacional, la nacional, el provincial, y también vamos a ver más adelante el municipal. ¿Quedó claro este trabajo práctico? ¿Se entendió? ¿O no? ¿Y qué es lo que falta? Sí, profe, se entendió. Seguro, porque necesito que lo entiendan bien para el práctico que viene, que es un poquito más complejo. Esto es como una introducción al sistema federal. Porque vamos a ver la clase que viene, algo que quizás a ustedes les interesa un poco más, por lo menos a los que se inclinaron por la carrera de Ciencias Económicas. ¿Hay alguien que esté estudiando Administración de Empresas o licenciatura en Economía que esté presente ahora? ¿O son todos para contadores? ¿Todos contadores o contadoras? Parece que sí. Sí, Luciana dice, economía, muy bien, administración, qué bueno, son muy interesantes todas las ramas en realidad. Cada una tiene su arista, ¿no? Pero bueno, por ahí, a lo mejor también a los de economía, quizás lo que vamos a ver la clase que viene les interesa más a los contadores o contadoras. ¿Por qué? Porque es el régimen financiero. Bueno, a los licenciados también. Entonces lo que vamos a ver la clase que viene, y por eso les pedí que busquen en su casa las boletas que encuentren de cualquier tipo de tributo. Los tributos son las tasas, los impuestos y las contribuciones de mejoras, para que ustedes puedan identificar esa boleta que llega, qué órgano del Estado lo emite. ¿Sí? Yo quiero que vean qué boletas hay en su casa de impuestos, tasas de contribuciones, o sea, de tributos, y quién la mide, que las vayan analizando un poquito, ¿sí? Porque vamos a ver la clase que viene, en base a este sistema federal, es quién recauda qué tributo. ¿Y por qué es muy importante estudiarlo? Porque también vamos a ver la clase que viene que independientemente de la denominación que el legislador le dé a un tributo, nosotros tenemos que saber qué es lo que caracteriza a cada uno de ellos, porque a veces hay, por ejemplo, impuestos encubiertos como tasas, o
o denominaciones que le da el legislador que en realidad no coinciden con su naturaleza jurídica. Y en base a eso también vamos a ver que hay tributos que solo puede recaudar la nación, que hay tributos que solo puede recaudar la provincia, que hay tributos en los que concurren en el resultado, en la recaudación, y hay tributos que solo corresponden a los municipios, ¿sí? Entonces, por eso esta unidad, o este trabajo práctico, mejor dicho, fue un buen adelanto como que para que vayan comprendiendo que estamos bajo un sistema federal y que ello implica sujeción de las provincias al orden nacional, pero también que las provincias se han reservado, hay poderes que las provincias no han delegado a la nación, y que hay otras facultades, como por ejemplo el medio ambiente, en el que ambos tienen que coordinar su regulación. ¿Quedó claro entonces esto? El primer parcial entra hasta la unidad 8. Ahí ya contesto. Profe, ¿me podría repetir el inciso del artículo 75 que habla sobre la facultad exclusiva de las provincias? El 75 va a ser de la nación, Ayelem. Porque Todo el acordate 75. que claro, la Constitución Nacional en el artículo 75 establece las atribuciones del Poder Legislativo. Claro. Entonces, ahí vas a encontrar, no les voy a decir los incisos, léanlo, a ver si ustedes también ahí encuentran alguna concurrente. Y el martes la hablamos. Lean el artículo 75 que tiene incisos, ¿sí? Esperen un Dale, momentito, profe. voy a dejar de grabar y después seguimos con las consultas, ¿sí? Porque si no se hace muy pesado para cargarlo. Por hoy damos por concluida la clase, dejo de grabar, nos vemos la clase que viene.